propuesta que les traje hoy es un cuadro donde tienen ustedes una rama, simplemente es una rama de un árbol de duraznos florida. Y bueno, me pareció mágico esto de descubrir un montón de flores, inclusive algunas que están muy anticipadas, crear ese efecto de profundidad, de distancia dentro del cuadro, y dije qué buena idea realmente y qué alegre como para poder transmitírselas y enseñarles una técnica diferente. Bueno, precisamente esto de que yo siempre repito, de crear esta tercera dimensión, qué cosa tan difícil, pero van a ver que no lo es. En realidad, este cuadro tiene como diferentes planos. Los primeros planos son planos que están verdaderamente definidos, mientras que los planos posteriores son planos que están bastante difusos. Fíjense cómo lo hago. Yo voy a tomar una parte, por supuesto, del cuadro, di una base de glaseador. En este caso estoy utilizando aceite de lino, pueden ustedes utilizar también el medium que se utiliza, o sea, el aglutinante del óleo, ¿no es cierto?, que es el gel medium para óleo. Luego di una base de color blanco para empezar a pintar el cielo. Y sobre este blanco voy a empezar a pigmentar suavemente con un poquitito de azul de Prusia. Es apenas un poquito de pigmento lo que voy a utilizar y observen, voy a trabajar con un celeste muy pálido donde voy a intercalar pinceladitas cruzadas. De esta manera voy a empezar a extenderme y lo voy a tratar de hacer, digamos, variando la intensidad, pero siempre con un celeste bien pálido como para que realmente ese color no se me venga hacia adelante, sino que retrocede. Este es lo que sería el fondo. A medida que voy hacia abajo, la imagen empieza a ser un poquito más difusa. Voy a trabajar con una mezcla de amarillo de cadmio y azul de Prusia como para simular un fondo, digamos, verde que quizás pudiera ver en el espacio que acompaña a la rama del árbol. Entonces voy manchando, si ustedes observan, yo voy haciendo como manchones de color. Sobre las zonas de los bordes, de los extremos, voy a oscurecer con un poquito de tierra de sombra tostada, como para que realmente el sector del medio, que es donde realmente se despegan las flores, tenga más luminosidad, porque ya empiezo a trabajar con luces y sombras. Y en algunos casos también voy a trabajar sobre este fondo con un color así, similar al de las flores. Voy mezclando, fíjense, un color violáceo. ¿Ven? Voy haciendo manchones que simulan realmente, digamos, el fondo, la abundancia y la exuberancia de ese fondo. Una vez que yo manché en forma desordenada, fíjense lo que voy a hacer. Voy a trabajar con estos pinceles. Si ustedes observan, son pinceles suavizadores, son los que se llaman los pinceles mop. Yo voy a trabajar en este caso con el grande, se utilizan completamente secos y a partir de ahí, pincelando en diferentes direcciones, lo que hago es suavizar como para que realmente ese fondo parezca realmente que se ve totalmente borroso, el efecto de una foto cuando está borrosa. ¿Ven? De esta manera, simplemente manchando y pincelando con este pincel, también con pinceladas cruzadas, pero pudiera ser que en algún lugar yo necesitara realmente hacerla un poquito más redondita. Fíjense, esto acá quedó como si realmente hubiera muy a la distancia y difusa una de las flores del durazno. Una vez que esto se seca, entonces yo lo que hago es, con pintura color marrón, ya empiezo a dibujar sobre esto el tronco del árbol. ¿Ven? Recuerden ustedes que cuando trabajan con óleo están trabajando en húmedo sobre húmedo. Pueden ustedes superponer oscuros sobre claros, pero cuando tienen que trabajar claros sobre oscuros, ahí ya no pueden trabajar, tienen que dejar secar. Entonces, cuando tengan que trabajar así, yo lo que les recomiendo es utilicen, para trabajar más rápido, un acelerante del secado, un medium acelerante del secado.
Fíjense, quizás también podría yo dibujar una rama sobre este fondo, una rama que también la voy a crear con la distancia. De esta manera, fíjense, lo que hago es pincelar, y cuando pincelo suavemente lo que hago es hacerla borrosa y de esa manera pierde protagonismo, es decir, toma distancia. Bueno, en un paso un poquito más avanzado, yo voy a trabajar ahora sobre la flor. También di una base de aceite de lino y lo que voy a hacer es humedecer mi pincel con aceite de lino. Recuerden ustedes como consigna para óleo o para acrílico. Siempre que trabajen con un medium, con un accesorio en la base, también en el pincel. Entonces, ¿qué voy a hacer? Empiezo por el color claro. El color claro va a estar en la zona de los bordes de la flor. Lo que hago es hacer una mancha de esta manera, una mancha de color blanco. Y con esa mancha voy a entrar en un espacio un poquito más grande del que realmente quiero que sea el color claro. ¿Por qué? Porque en el caso del óleo, el óleo tiñe mucho más rápidamente, entonces yo debo tratar de reservarme un poquito los espacios. Como esta es la zona del centro de este pétalo, lo que voy a hacer es con color bordeaux, en realidad el color exacto, el nombre es Alizarin Crimson, lo que hago es trabajo sobre el borde interior del pétalo, y una vez que ya manché, limpio mi pincel. Fíjense que no utilizo ni aguarrás ni ningún otro elemento para lavar el pincel. De últimas, en el óleo, cuando ustedes quieran realmente limpiarlo, pincelan sobre el color blanco y luego vuelven a pincelar sobre la servilleta de papel, y con eso retiran el excedente de pigmento. A partir de ahí, entonces, empiezo a trabajar en la transición de los colores, yendo y viniendo. En este caso, como yo lo que quiero lograr es ese efecto de que el pétalo se dé vuelta, lo que voy a hacer es trabajar yendo y viniendo con pinceladitas rectas. Si yo quisiera suavizar de otra manera sin lograr este volumen, pincelo la intersección de los colores con pinceladas cruzadas. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar con un pincel mop, en este caso un poquito más pequeño, y lo que hago es pincelar en la dirección del pétalo de esta manera. ¿Ven? Así. Bueno, este trabajo se realiza sobre todos los pétalos, y ustedes pueden trabajar también agregando un toquecito de color azul, como para que realmente este Alizarin Crimson torne al tono violáceo. ¿Cuál va a ser mi próximo trabajo? Voy a reforzar en algunos lugares este tono violáceo, intensificando. Recuerden siempre otro concepto teórico. Cuanto ustedes más contrastes logren entre los claros y los oscuros, mejor van a obtener el volumen. Finalmente voy a trabajar con los pistilos de las flores, que son largos, ¿ven? Fíjense, los hago sobre el final, de esta manera, también con el pincel liner, humedecido con aceite de lino, como para que suavice más, y en las puntas voy a trabajar con un tono amarillito, como para darle esta terminación. ¿Ven? De esta forma ustedes van a obtener un trabajo hermosísimo. Les voy a contar cuáles son los materiales que utilicé para realizar este trabajo. Un bastidor de tela de 50 por 70, óleos blanco, amarillo mediano, Alizarin Crimson, azul de Prusia, tierra de siena tostada,